Bueno, pues hoy vamos a tener la segunda sesión de esta, digamos, trilogía de Oriente Medio. El otro día estuvimos viendo, bueno, pues situando un poco en el mapa dónde está Oriente Medio, que, bueno, pues lo que decíamos el otro día, que no tiene todo el mundo por qué saberlo y que eso es una de las cosas que condiciona la comprensión de los fenómenos. Y vimos y nos centramos sobre todo en por qué, ¿vale? Cuáles son las razones de por qué es un lugar tan geopolítico y geoestratégicamente pues fundamental, ¿no? A nivel global. Decíamos que también había cuestiones más regionales o más locales, como incluso la hidropolítica, que no íbamos a digamos que no íbamos a tratar, porque de lo que se trata es un poco del fenómeno en general, y dijimos que hoy vamos a analizar pues otra parte del libro. Recuerdo, ¿no? Que algunas de las, bueno, digamos que estamos siguiendo un poco la estructura del libro que se publicó ahora en octubre, El tapiz de Oriente Medio, y que hoy vamos a ver, de hecho, pues el otro día vimos, en resumen, 5 capítulos. Hoy vamos a ver otros 4 o 5 también, de forma evidentemente muy resumida, ¿vale? Y que van a tener que ver con, primero, cómo se empieza a debilitar el Imperio Otomano, ¿vale? Cómo de ahí empiezan a surgir los países que ya conocemos ahora modernamente, y uno de ellos, que es el que va a centrar nuestra atención, que es el Estado de Israel, pues cómo eso empieza a generar una serie de conflictos que van a durar hasta hoy y que, en mi humilde opinión, no van a tener una resolución fácil y posiblemente nunca la tengan, a no ser que sea por vía de nuevo militar y demás, cosa que no queríamos, pero que por motivos que luego comentaré no tienen fácil para nada solución, ¿vale? O sea, es una cosa complicada. Vamos a empezar, antes de poneros el PowerPoint, vamos a empezar con el mapa para situar, ¿vale? Lo vamos a hacer también como otro día en Google Maps, que permite mover y es mucho mejor. Fijaos, ¿vale? Teníamos aquí todo lo que decíamos, la región de Oriente Medio, la región que nosotros vamos a catalogar como Oriente Medio o MENA, o como queráis llamarlo, y aquí vamos a empezar a ampliar, está el lugar que nos va eh, a centrar la atención de hoy, ¿vale? Fijaos que luego vamos a ver por qué, pero fijaos que Israel es esto de aquí, este triangulito de aquí, que llega hasta aquí, ¿vale? Aquí está el Líbano, todo esto ya es Siria, esto es Jordania. Vale, si veis, lo voy a hacer más grande, hay aquí una pequeña cosita, la llamada Franja de Gaza, y aquí dentro del propio territorio de Israel, si veis también, hay eh, otra zona punteada, que es lo que llamamos Cisjordania o el West Bank en inglés. Estos dos territorios, este y este, es lo que sería Palestina, ¿vale? El Estado palestino. Fijaos que están absolutamente desunidos, no tienen ninguna conexión entre esta pequeña franja y el resto. ¿Cómo se ha llegado a esa situación? Pues es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, ¿vale? Y si me perdonáis, voy a hacer una cosa antes. Ya está solucionado, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación en la que en un territorio, como es Israel, hay dentro, digamos, otros dos subterritorios que se supone que son Palestina y que están totalmente desconectados? Es como si España fuera Getafe, que es donde yo vivo, donde yo estoy, y yo qué sé, y Albacete, ¿vale? Y todo el resto fuera Israel, ¿vale? Y España fueran esas dos ciudades que están desconectadas y que no tienen, digamos, continuidad en el espacio como se supone que tiene un territorio estatal, ¿vale? Bueno, pues partiendo de ahí, vamos a empezar a ver cuál es la situación de por qué se ha llegado pues, a este extremo, ¿no? Entonces voy a compartiros el Power como el otro día, ¿vale? Bueno,
Origen y desarrollo del problema palestino, ya digo que vamos a incluso remontarnos un poquito antes y lo primero pues lo vamos a hacer un poquito más rápido, pero para que se entienda bien, porque si no ya digo que estas cosas al final no parece que no tienen anclaje histórico, ¿vale? Entonces hay un primer epígrafe que os he puesto aquí que se llama antecedentes y que es la formación política de Oriente Medio. Vuelvo a decir, el otro día lo que vimos no fue la formación política de Oriente Medio, sino las razones por las que desde el punto de vista geográfico y de situación y demás y de recursos, esa región es, decíamos, bendita y maldita a la vez, ¿vale? Ahora sí que vamos a ver ya por qué la región tal como la vemos ahora tiene las líneas que tiene, es decir, tiene las fronteras territoriales y de países que tiene y no y por qué no tiene otras. ¿Vale? Entonces, partimos, pongo ahí del dominio del Imperio Otomano. Nos hemos puesto aquí, bueno, pues porque habría que poner un límite, ¿no? Porque si no, entonces ya sabéis que toda esta región, dijimos el otro día, que ha estado disputada por muchísimos imperios pues a lo largo de la historia, entonces sería infinito, ¿no? Pero como el Imperio Otomano llega hasta el siglo XX y es digamos, el lugar desde donde se empieza a hacer el despojo y el reparto de los territorios, pues nos metemos, ¿no? Desde aquí, desde este punto. Ya sabéis que el Imperio Otomano, pues digamos que algunos lo ponen oficialmente en 1299, da igual, o sea, siglo XIII más que el siglo XII, ya siglo XIII, y llega hasta el siglo XX. El Imperio Otomano se desaparece, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, con los tratados y demás, se desmantela, digamos, en 1923-24 y todo lo que era el territorio de Oriente del Imperio Otomano, que es esta zona sombreada en verde que tenéis en el mapa, queda reducida en la actualidad a esto, ahí, a esto, ¿vale? Esto de aquí, que es la península de Anatolia, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Todo lo que antes era verde se transforma en simplemente esa parte, ¿vale? En lo que ahora es Turquía. Digamos, podríamos decir que Turquía es el sucesor político del antiguo Imperio Otomano, ¿vale? Bueno, fijaos, he puesto aquí que la dinastía otomana, que es una dinastía, ¿no? Una casa, que se llama también la casa de Osmanli, es étnicamente turca. ¿Vale? ¿Qué significa que es étnicamente turca? Pues que es un pueblo de estos de las lenguas túrquicas, ¿vale? Ya sabéis que hay una zona, bueno, por toda esta zona del Asia Central, ¿vale? E incluso Mongolia y demás, que está más para acá, que históricamente siempre ha sido un lugar de asentamiento de tribus nómadas, bueno, que incluso siguen existiendo, o sea, quiero decir que todavía sigue siendo una zona allí de nomadismo, hace no mucho vi un documental y siguen viviendo de una forma muy semejante, y desde ahí han procedido un montón de hordas y de grupos que fueron pues conquistando diferentes territorios. Y eso a lo largo de la historia. O sea, ha sido, digamos, una fuente y lugar, ¿no?, de procedencia de un montón de invasiones que han llegado a otras partes de Eurasia e incluso a Europa, ¿vale? Con lo cual es un lugar que ya, digamos, se sabía que de ahí procedía gente con vena conquistadora. Bueno, pues la dinastía otomana procede de ahí. Me voy a resumir todo esto porque no tiene mucha importancia, pero que sepáis que es étnicamente turca y progresivamente en un momento dado adquieren el Islam suní. Veremos qué diferencia hay entre el suní y el chií en la sesión del viernes, pero que adquieren también la religión suní, musulmana suní, como seña de identidad. Eso va a ser muy importante porque el Imperio Otomano, de alguna forma, va a ser el último gran imperio musulmán. Y de hecho, quitando muy poquito de que luego comentaré del llamado jerife de la Meca, ¿no?, de Hussein bin Ali, que fue el último califa nominalmente, el último califa, sin contar el califato de Estado Islámico, que ya sabéis que se declaró se me ha ido el nombre, bueno, da igual, el líder del Estado Islámico que se declaró califa en 2014, nadie le reconoció como tal, pero digamos que es el último imperio y el último califato grande
se me ha ido el power, del mundo musulmán, ¿vale? No sé por qué se me ha ido también esto, no sé por qué se me ha tapado las fotos, pero bueno, da igual. Vale, entonces, además de otros grandes territorios de Europa, como tenéis aquí, pues ya veis que el Imperio Otomano ocupaba pues gran parte de lo que el otro día estuvimos hablando que era geopolíticamente importante. Si os dais cuenta, en azul, todavía toda esta zona de aquí, de la península arábiga y de abajo, eso no está controlado por el Imperio Otomano, ¿vale? Luego diremos por qué, pero tener en cuenta que a medida el centro imperial, es decir, la capital del imperio está aquí, en Constantinopla, ya vimos el otro día dónde estaba Estambul, que era la anterior Constantinopla, y que Constantinopla era la antigua Bizancio, que os acordáis que era una ciudad que estaba rota por un estrecho. Bueno, pues esto, fijaos, está muy lejos de estas zonas. Entonces, como en todos los imperios, a medida que nos vamos alejando del centro imperial, el control pues es menos importante, ¿vale? Para efectos pues, geopolíticos de ese imperio, ¿vale? Entonces, no me pongo a contar los países, los tenéis ahí, no sé por qué se ha tapado, la foto ha tapado eso, pero bueno, todo lo verde es el Imperio Otomano, ¿vale? Partimos de ahí. Siguiente, nos vamos a pasar muchas cosas, ¿vale? Entonces, factores del debilitamiento y desmembramiento del Imperio Otomano. Tened en cuenta que el esplendor máximo del Imperio Otomano se alcanza en el siglo XVII. A partir del siglo XVII empieza a entrar por diversas circunstancias en crisis y va perdiendo progresivamente territorios y va fragmentándose hasta que, como decíamos, después de la Segunda Guerra Mundial queda totalmente roto y desaparece. Vale, ¿cuáles son los factores, digamos, que van produciendo ese debilitamiento dentro del imperio? Pues ahí os he puesto los 4 que a mi juicio son los más importantes y que en realidad pues casi se puede decir que están presentes en casi todos los imperios. Todo, ya sabéis que la idea de los imperios que suben y que luego caen, pues está en muchos autores y quizá el más importante es Spengler, ¿no? Con la idea de la decadencia de las civilizaciones y demás. Bueno, factores. Primero, dice, tensión entre el gobierno central y la descentralización territorial. Esto es un caso típico de problema imperial. Si nos vamos, está la diapositiva anterior, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Si el imperio tiene su centro aquí, ¿vale? Digamos que es Madrid, ¿no? El centro, todos los territorios que están irradiando de ahí, a medida que se van alejando, pues empiezan a generar más conflictos con el centro. ¿Por qué? Pues por una cosa que incluso los que habéis estudiado, si os acordáis, el feudalismo, ya sabéis qué pasaba. El rey, el señor feudal, daba territorios a los a sus vasallos nobles, digamos, en pago por su ayuda en guerras y demás. Entonces, esos territorios, a medida que estaban muy lejos del centro donde estaba el rey, pues empezaban a adquirir autonomía, es decir, empezaban a gobernar de forma autónoma y eso generaba conflicto con el poder central. Bueno, pues ese problema es uno de los básicos de cualquier imperio, porque tened en cuenta que los imperios no pueden controlar de facto, directamente, ¿no? Poniendo ahí un gobernador y tal, y un ejército y tal, no pueden controlar todos los territorios. Ten en cuenta lo grande que es el Imperio Otomano. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces se utiliza simplemente pues los gobernantes autóctonos de cada una de esas regiones a medida que se van conquistando y digamos que se les exige lealtad a través de la recaudación de impuestos y bueno, a veces se sitúan algunos pequeños ejércitos, pero es muy difícil. Con lo cual al final es una especie de fidelidad nominal al imperio, pero no necesariamente pues se controla, ¿vale? Entonces, una de las razones por las que se va debilitando un gran imperio es esta. Segunda, influencia política económica europea. Es lo que se llama el periodo de las reformas, sobre todo en el siglo XIX y, bueno, sí, finales del XVIII, pero sobre todo el siglo XIX, ¿vale? Y especialmente en la segunda mitad. No me meto en ello, pero que sepáis que hay un momento en el que ante la debilidad del imperio, los turcos otomanos empiezan a pedir ayuda político-económica a los europeos. ¿Qué pasa? Pues que los europeos comienzan a tener oportunidad de
bueno, marijonear, como digo yo, en los asuntos otomanos. ¿Vale? Con esto nos damos por contentos, porque si no, porque hay un montón de reformas muy bonitas, además también reformas administrativas y demás, pero lo dejamos. Tercero, emergencia de los nacionalismos. ¿Sabéis sobre todo dónde empiezan? Si nos vamos para atrás, aquí, en la zona de los Balcanes. ¿Vale? En todo lo de Yugoslavia, Bulgaria y demás, ahí empiezan ciertos nacionalismos, en Grecia también, ¿vale? Entonces, esos nacionalismos lo que hacen es exigir la independencia del Imperio Otomano, del control, con lo cual también empiezan a desgajarse, empiezan a generar revoluciones en contra del imperio, ¿vale? Pues también lo va debilitando. Y por último, amenazas exteriores. Europa, Rusia y lo que se llama esto es lo que se llama la cuestión oriental. ¿Qué son las amenazas exteriores? Pues son los problemas de geopolítica que empiezan a producirse cuando las potencias europeas, Francia, Reino Unido y Rusia fundamentalmente, empiezan a darse cuenta de que el Imperio Otomano se estaba debilitando. Y claro, imaginaos, un gran imperio que se debilita, pues ¿qué hacen las potencias europeas? Pues lo que estoy haciendo, se frotan las manos y dicen, esos territorios los tenemos que, nosotros nos tenemos que quedar con ellos, ¿vale? Y que sean o que queden bajo nuestra influencia. Vale, pues estas 4 razones o 4 factores son los que van, digo, debilitando ya en el siglo XX ya el imperio está pues prácticamente pues digamos casi muerto, ¿vale? Entonces nos metemos en el punto 1.3 que dice el comienzo del fin del Imperio Otomano. Aquí os he puesto lo de el hombre enfermo de Europa. Es una caracterización que también se ha utilizado luego para otros países y otras situaciones que comienzan a, digamos, a ver cómo el Imperio Turco Otomano está tan débil que empieza a ser considerado el hombre enfermo de Europa, ¿vale? Entonces, a ese hombre enfermo de Europa, pues se le puede cuidar o se le puede ayudar a morir, ¿vale? Que es lo que al final acaban haciendo las potencias europeas, ¿vale? Entonces, partimos de ahí. Fijaos, la situación antes de la Primera Guerra Mundial, que estalla en 1914, para que os acordéis, dice, antes de la Primera Guerra Mundial, dice ya algunos territorios de lo que considerábamos ayer, el lunes, el territorio MENA, ¿vale? Ya estaban controlados por potencias europeas. Os he puesto aquí los clave. Distintos territorios de Marruecos estaban, ya sabéis, controlados por España y por Francia. Túnez y Argelia estaba controlada por Francia. O sea, digamos que casi todo, excepto Libia, el norte de África estaba pues bajo control francés. Bueno, a nosotros nos habían dado unas migajas ahí en Marruecos, pero sobre todo estaba bajo control francés. En 1911, Italia conquista Libia, ¿vale? Invade Libia y también se la quita, digamos, al Imperio Otomano. Y luego Egipto, el Mar Rojo, el sur de Yemen, sobre todo Adén, luego lo vemos dónde está, los estados de la tregua, que si os acordáis que es lo que decíamos los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y todo esto, y todo el Golfo Pérsico está controlado, como vimos el lunes, por los británicos, ¿vale? O sea que incluso antes de la Primera Guerra Mundial ya existen territorios de nuestra región, de Oriente Medio, que ya los europeos están controlando. Eso es importante. Pero fijaos, esta es la clave. Dice, todavía estaban bajo control otomano territorios importantes como Palestina, Líbano, Siria e Irak. ¿Vale? Esos son los territorios, incluso lo que ahora consideraríamos Jordania, pero que ahí no existía todavía. Todos esos territorios son los que todavía, vámonos atrás para que lo veamos, todavía estaban bajo control otomano. Todo esto que estaba aquí. ¿Vale? Si os da cuenta, todo esto está muy cerca de Constantinopla, es decir, que está muy cerca del imperio. Por eso es más fácil que todavía los turcos otomanos lo controlaran, ¿vale? Eso antes de la Primera Guerra Mundial. Fijaos, os he puesto aquí una cosa clave que no me voy a meter mucho en ella, pero que dice que los británicos consideraban importante mantener la integridad territorial otomana. ¿Por qué? Esto era digamos, una visión geopolítica del Reino Unido. ¿Por qué? Porque, vámonos atrás, Rusia, ¿vale? Estaba desde hacía años en una guerra geopolítica
con los británicos. Era, digamos, los dos grandes imperios, ¿vale? Por el control de toda esta zona. Es lo que se llama, no sé si os suena, el Gran Juego, ¿vale? Bueno, pues aparte de eso, Alemania, o sea, Prusia, Francia y demás, y las grandes potencias europeas, pues digamos que estaban en esa época de las ansias imperialistas de expansionismo, de querer conquistar territorios. Entonces, la estrategia británica era, bueno, como el Imperio Otomano se desintegre, esto va a ser una guerra. ¿Vale? Como digo yo siempre, ya sabéis los que sois mis alumnos, los que estáis en mis clases, cuando digo como se desintegre Europa, volveremos a las guerras. ¿Vale? Y ya sabéis que ahora encima con el problema del coronavirus está habiendo un problema geopolítico grave que puede acabar pues dando lugar al desmembramiento europeo y que tengamos por seguro que dentro de unos años, si Europa se desmembra, volveremos a las guerras en territorio europeo como ha existido toda la vida. Bueno, entonces eso es lo que temía Reino Unido. Reino Unido decía, en cuanto el Imperio Otomano deje libres esos territorios, porque ya se ha muerto, porque se ha desintegrado, todas las potencias europeas van a ser como buitres rapiñando los despojos. ¿Vale? Así fue, pero no del todo por lo que vamos a ver después. ¿Vale? Entonces, hasta ese momento, hasta 1914, Reino Unido, a pesar del debilitamiento de los otomanos, prefería ayudarles a mantener su integridad territorial. De hecho, en determinadas circunstancias, los británicos ayudan a los otomanos en sus guerras, digamos, internas, estas que hemos dicho, analistas y demás. O sea, que fijaos hasta dónde estaba la geopolítica británica, ¿vale? Y que pongo aquí, dice que esta situación cambia cuando en noviembre de 1914 el Imperio Otomano se ve obligado a entrar en la Primera Guerra Mundial junto a las potencias centrales, ¿vale? El Imperio Austrohúngaro y el prusiano, contra los aliados, Francia, Reino Unido, Rusia y demás, ¿vale? Claro, no nos vamos a meter en la guerra, pero esto ya cambia de forma brutal el panorama geopolítico, ¿vale? Este periodo es súper bonito. Ya sabéis que la Primera Guerra Mundial, quitando el desastre que es la guerra, es bonito desde el punto de vista histórico y de cómo se transformó el mundo, todas las fronteras y demás. Bueno, entonces no nos vamos a meter en ello, pero desde 1914 hasta 1923, más o menos, se comienza. Sí, bueno, pero brevísimamente, José Luis, simplemente porque, como pasó en todas o sea, la Primera Guerra Mundial es una guerra que se convierte en mundial por las alianzas previas que había entre los diferentes bandos, ¿vale? Lo que hemos dicho, la Triple Entente, los aliados, y las potencias centrales, ¿vale? Entonces, dentro de cada una de esas alianzas había pactos de que si a mí me agreden, yo entro en guerra, y si a ti te agreden, yo entro contigo en guerra, etcétera. Entonces, hubo un momento que cuando se declaró la guerra, una de las, digamos, de las alianzas que había era entre Alemania, o Imperio Prusiano, y el Imperio Otomano, ¿vale? Entonces se vio obligado a entrar en, digamos, alianza de su aliado. Pero el Imperio Otomano estaba ya debilitado y tenía guerras internas. O sea, es como si tú tienes un montón de problemas familiares. Vaya, que se nos ha ido otra vez, no entiendo por qué. Imagínate, ¿vale? Que tienes un montón de problemas familiares, de guerras familiares con tus padres, con tus hermanos, con tu no sé qué, y sin embargo te van a mediar en un conflicto con los vecinos. Bueno, pues entonces ya es la releche, ¿no? Ya eso es un problema. Bueno, pues eso es lo que le pasó al Imperio Otomano, que se vio obligado a entrar en una guerra en la que sabía que iba a salir mal parado, ¿vale? Porque ya estaba muy debilitado, tenía mucho gasto económico y militar en otras guerras interiores y todo esto, ¿vale? Vale, entonces, vale. Tenía, pero no tenía, porque vamos, en vez de contestar a eso, voy digamos, o sea, sí tenía, porque de hecho había negociaciones, ¿vale? Hubo un intento en los orígenes de la guerra, es que no me quería meter en ello, pero bueno, ya que me lo dice, en los orígenes de la guerra hubo un intento de, tanto de Reino Unido como de Alemania, de traerse a su bando
al Imperio Otomano. Pero al final, por circunstancias, que no me obliguéis a hablar de eso porque entonces la liamos, por circunstancias, finalmente el Imperio Otomano se fue de aliado ya digo, por pactos previos, se fue obligado a entrar en guerra al lado de Alemania. ¿Vale? Y eso, pues, lo que digo, tuvo consecuencias ya para la perdición total del imperio. ¿Vale? Lo dejamos así, ¿vale? Otro día, si queréis, hablamos de las razones y demás, pero si no, no avanzamos, ¿vale? Entonces, fijaos, dice que el reparto de los territorios, que ya sabéis que yo me enrollo, entonces, del Imperio Otomano, dice, tuvo lugar a través de negociaciones secretas entre Francia, Reino Unido y Rusia y algunas alianzas árabes, ¿vale? Entonces, os he puesto aquí 3 hitos importantes de este reparto. O sea, ya desde 1914, los británicos, que eran la potencia mundial indiscutible, aunque rivalizaba con Rusia y demás, pero era la potencia mundial indiscutible, empieza ya a pensar, ¿qué territorios me puedo quedar? ¿Cómo los repo? A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Vale? Se estaban repartiendo, como decíamos, los despojos. Entonces hay 3 cosas importantes. La primera, os he puesto aquí pactos con líderes árabes. En toda la región esta de aquí, vamos para atrás, en toda la región de aquí, en toda esta región de aquí, ¿vale? De la península arábiga, había 4 grandes líderes árabes, entre otros, ¿no? Más bordeados en la costa, pero eso se pillaban más lejos. Uno era Hussein bin Ali, que tenéis ahí, que era el que controlaba el territorio de la Hiyaz, que es toda la zona occidental de la península arábiga, donde está, digamos, las ciudades de la Meca, Medina y todas estas cosas, ¿vale? Luego estaba Ibn Saud, ahí falta una D, ¿vale? Ibn Saud, que controlaba la, digamos, oriental y central de la península arábiga, que era prácticamente todo desierto, y eso se llama el Negev. Y luego había una zona abajo del Hiyaz y un poquito más arriba, entre el Hiyaz y lo que es Yemen, que correspondía a la dinastía Idrisi, ¿vale? Y que era lo que se llamaba la región de Asir. Bueno, lo que hicieron, esto es precioso, de hecho yo tengo ahora, acabo de escribir un artículo que me lo estoy terminando sobre Hussein bin Ali, y ya he dicho a varias personas que quiero escribir una novela histórica sobre ese autor, sobre ese personaje, porque me fascina, ¿vale? Y me he leído todo lo que hay sobre él, que no sea árabe, porque como no sea árabe, entonces, lo que hicieron los británicos fue pactar, ¿vale?, con estos 3 líderes árabes para que les apoyaran en la guerra frente a los otomanos. Hay un cuarto que he dicho, pero es cuarto, no sé por qué se va hoy bueno, da igual. Hay un cuarto, ¿vale?, que digo que no lo he dicho porque ese se sitúa en alianza con los otomanos, otro de los líderes árabes, ¿vale? Bueno, de estos 3 pactos, el más importante es con Hussein, inicialmente, a través de lo que se llama la correspondencia Hussein-McMahon, que es una correspondencia entre un representante británico y Hussein, y los británicos le decían a Hussein que si les ayudaban en la guerra, ¿vale?, si él ponía a todas las tribus de Arabia a favor de los británicos y en contra de los otomanos, ¿vale?, durante la guerra, pues que a cambio los británicos cederían determinados territorios para los árabes, ¿vale? Yo en el libro, no me acuerdo qué capítulo, es que ahora no me acuerdo si es a ver si lo veo, en el 11, en el capítulo 11, analizo bastante detalladamente la correspondencia, ¿vale? Es una correspondencia que a veces se ha dicho que fue una correspondencia mentirosa de los británicos, haciendo promesas a los árabes que luego no cumplieron. Esto no es del todo cierto, ¿vale? Los británicos dejaron muy claro a Hussein, ¿vale?, que era en ese momento el jerife de la Meca, es decir, el que mandaba en la Meca, digamos el líder espiritual, dejó muy claro qué territorios podían ser para los árabes y qué territorios nunca iban a ser para los árabes porque iban a ser para británicos o para franceses. Pero bueno, no me voy a meter en ello, ¿no? Pero que la correspondencia tiene su miga y su chicha y es muy bonita desde el punto de vista geopolítico. La segunda cosa que sí que os sonará más son los acuerdos Sykes-Picot, que son los acuerdos secretos
que se produjeron entre los franceses y los británicos con el consentimiento de los rusos y que os he puesto aquí en este dibujito, ¿vale? Esto fue un acuerdo secreto que dividía entre Francia y Reino Unido los territorios que aún todavía, decíamos antes, estaban bajo el control otomano, Siria, Irania, Palestina y todo esto. Brevemente, porque esto también tiene su miga, pero brevemente, veis que hay zona azul y zona roja. Veis que hay una zona A y una zona B. Bueno, pues la zona roja, sombreada totalmente, lo que es rojo, si queréis lo señalo, esto de aquí, esto es de control directo por parte de los británicos. Esto que está sombreado en azul es de control directo por parte de los franceses, ¿vale? Es lo que se estaban repartiendo. Esto que está aquí, dentro de la zona A, y lo que está dentro de la zona B, eran regiones que iban a ser para los árabes, pero que iban a estar controladas también por la zona A, por los franceses, y la zona B por los británicos. Es decir, que había, digamos, zonas que se separaban según el control más o menos directo que iban a tener las dos potencias, ¿vale? Y si os dais cuenta, aquí no se ve muy bien, bueno, no sé si vosotros lo veis más grande, esto de aquí, que es Palestina, veis que está Jerusalén aquí puesto, quedaba bajo supuestamente una coalición internacional, porque ya sabéis que Palestina es el lugar de origen de las tres grandes religiones, entonces era el lugar fundamental de más chicha geopolítica de toda la región. Entonces, para evitar problemas, en el acuerdo se consideraba que eso quedaría bajo una coalición internacional. Este acuerdo fue secreto y fue puesto a la luz, digamos, por la Unión Soviética cuando en 1917 los bolcheviques se rebelaron y digamos que eliminaron el imperio ruso tradicional de los zares. Entonces, digamos que pusieron a la luz ese acuerdo. ¿Vale? ¿Por qué lo pusieron por motivos geopolíticos? No porque fueran muy buenos, con perdón, ¿no? Entonces, eso lo que hizo fue, digamos, a la opinión pública tomar conciencia de que se estaba, digamos, generando una partición y un reparto de territorios antes de la guerra. Bueno, esto se suele hacer siempre porque para eso es la guerra, ¿no? Para repartirse territorios, por desgracia. Y por último, que luego lo veremos, hay un tercer hito en 1916 que es la Declaración Balfour. Hay otra Declaración Balfour en el 26, creo que es por otra cosa, no os equivoquéis. La Declaración Balfour del 17 es esa declaración en la que los británicos afirman que verían con buenos ojos, ¿vale?, el establecimiento de un hogar judío en Palestina. ¿Por qué hicieron esto? Lo veremos después, ¿vale? Pero lo que querían básicamente era traerse el dinero y los aliados judíos, que eran muy importantes tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, a la causa británica. Entonces, si os dais cuenta, resumiendo, para despojar y para repartirse los territorios, los británicos tuvieron que pactar con líderes árabes, prometerles cosas a cambio de su ayuda. Luego también pactaron con los franceses y con los rusos, pero sobre todo con los franceses, para también tener su ayuda a efectos de lo que luego se repartirían. Y por último, también a la declaración de Balfour, también se buscaron como aliados a la comunidad judía mundial, internacional, ¿vale? Que la cuestión económica era muy importante porque ya sabéis que eran los grandes banqueros y las grandes familias judías, pues que luego serían las que apoyarían el sionismo y demás, pues eran muy bienvenidos en una época de guerra, ¿vale? Entonces esos son los tres grandes hitos en el reparto, ¿vale? Nos saltamos todo el conflicto bélico y llegamos al final. ¿Qué es lo que pasa al final de la guerra? Pues esto, se quedan así repartidos los territorios. El mandato francés sobre Siria, que es la zona más o menos azul, se crea el mandato británico sobre Mesopotamia, que es más o menos la zona roja que hemos visto, mandato británico sobre Palestina, que ya no va a estar controlado internacionalmente, excepto Jerusalén y Belén y demás, pero bueno, que está bajo control palestino. Arabia, es decir, la península arábiga, queda autónoma, ya veremos en qué sentido,
y Yemen del Sur está controlada por los británicos, Yemen del Norte se independiza y Oman, ahora vemos, Oman y estados de la tregua son británicos e Irán queda bajo influencia británica. Claro, inicialmente, lo que dice Kaunas, inicialmente el Líbano, en el primer mandato francés sobre Siria, incluía el Líbano. Luego, posteriormente, ya sabéis que se desgaja y Líbano empieza a tener una historia, que ya analizo también en un capítulo, lo dedico solo al Líbano, empieza a tener una historia propia, ¿vale? Buena pregunta, porque originalmente el mandato, digamos, sobre Siria incluía lo que Francia consideraba la Gran Siria, y esa Gran Siria incluía el Líbano, ¿vale? O sea que, bien. Vale, seguimos. Ahora ya nos meteríamos en el problema de Palestina e Israel. Fijaos, voy un momento para atrás, de todo esto que hemos visto aquí, de toda esta territorial, solo nos vamos a centrar en el dato británico sobre Palestina. El resto tiene una historia propia súper apasionante. Hay algunos capítulos en los que no analizo, otros yo no lo analizo, pero lo he escrito en otros artículos y en cualquier caso hay muchos libros y muchos artículos buenos que podéis leer sobre ese tema, ¿vale? Entonces, sepáis que nosotros de todos estos, digamos, no sé por qué se me mueve, dentro de todos los de los despojos que se van repartiendo y demás, solo nos vamos a centrar en uno que es el que yo os prometí, que es el problema de Israel y Palestina. Vale, entonces, el punto 2 dice los orígenes de la creación del Estado de Israel antes de 1948. ¿Por qué antes de 1948? Porque en 1948 es cuando se declara oficialmente el Estado de Israel, es decir, cuando surge este país. Entonces, ¿qué nos lleva hasta 1948? Es lo que vamos a ver primero, y luego a partir de 1948, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Vale, entonces empezamos con, en el 2.1, ¿qué es el sionismo del siglo XIX? Vale, esto supongo que lo habréis oído, la palabra sionismo, y el sionismo, digamos, es lo que está, desde el punto de vista ideológico, en la base de la creación del Estado de Israel. ¿Vale? Entonces, os he puesto ahí que hay 3 rasgos por los que es importante caracterizarlo. ¿Vale? La primera, o el primero, y de que, vamos, todos los autores más o menos están de acuerdo en que es la mejor forma de caracterizar al sionismo, ¿no? Es considerarlo como un movimiento político y nacionalista, ¿vale? Dice, en el que el pueblo judío aspira a construir un Estado propio, un Estado-nación. Por tanto, podríamos decir que el sionismo es simplemente nacionalismo judío. ¿Vale? Igual que existe el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo español, el kurdo, el no sé qué, habría un nacionalismo judío. Y a eso se le llama sionismo. ¿Por qué? Porque Sion, que era una colina, el monte Sion, y además zona territorial donde había habido un primer templo que conquistó David, luego sí, pero todavía no hemos llegado ahí, ¿vale? Iván, a lo que me pregunta Iván. Básicamente, no pasa nada. Básicamente, la guerra mundial va a afectar de una forma geopolítica, pero todo esto ya venía desde el siglo XIX, con lo cual, al final, la guerra afecta a el reconocimiento, digamos. Ahora, luego veremos por qué. ¿Vale? Entonces, no me voy a meter en la idea del nacionalismo, ya sabéis que yo soy muy crítico con el nacionalismo y por todo lo que ha generado al final de dolor y sigue generando en el mundo y todas las guerras que han generado, y me hubiera gustado explicar qué es el nacionalismo, porque sé que hay gente que no sabe diferenciar entre un Estado, entre la nación, entre un Estado-nación y todas estas cosas, pero os aguantáis y os quedáis como que eso, si queréis, lo damos en otra cuarentena, ¿vale? Pero la primera clave que tenéis que tener en cuenta es que el Estado de Israel se crea por las aspiraciones nacionalistas sionistas. Es decir, porque los judíos comienzan a creer, dentro de todo el movimiento nacionalista europeo del 18 y del 19, del siglo XVIII y XIX, empiezan a creer que ellos, como judíos, son una nación, un pueblo. No sabemos muy bien qué significa eso. En ciencias sociales la gente se vuelve loca y hay muchos partidarios de diferentes formas de entenderlo, que es muy bonito de estudiar.
pero se consideran un pueblo y que tienen que tener un territorio propio. Y ese territorio tiene que estar controlado políticamente por ellos, por ese pueblo. ¿Vale? Lo dejamos ahí, porque ya digo que esto tiene mucha tela y es una cosa además que a mí que me encanta, con lo cual me podría enrollar y eso es peor. Segundo, ¿vale? Si es el sionismo es nacionalismo judío, también es un movimiento colonizador. Esto puede ser para algunos un poco polémico, para los que sean sobre todo más pro-israelíes, pero aquí no se trata de valorarlo desde el punto de vista, digamos, estrictamente político, sino histórico. ¿Vale? El sionismo es un movimiento colonizador, coloniza. Dice, puesto que la creación de ese Estado-nación exige un territorio. ¿Vale? Es decir, si yo quiero crear un país, para los judíos necesito un territorio. Y lo que he puesto ahí, presumiblemente, ese territorio no va a estar vacío. Es decir, ya va a haber otras personas allí. Si yo conquisto ese territorio para crear mi propio país, estoy siendo colonizador, ¿vale? Estoy haciendo un movimiento de colonización. Por eso lo caracterizamos como movimiento colonizador. Fijaos que esto es súper curioso y mucha gente no lo sabe, que en los inicios del sionismo incluso hay dos tendencias. Hay una, que os he puesto ahí, que suelen llamar los territorialistas, que decían que el Estado de Israel, el país, ¿no? El nuevo país, podía construirse en cualquier lugar del mundo. Entonces hubo gente, sionistas, que propusieron Kenia, Angola o Libia. Claro, es como si dicen, vamos a crear el nuevo Estado de Israel en España. Y vienen aquí y construyen su país. Bueno, pues ¿esto qué significa? Que están siendo colonizadores de España. Bueno, pues ellos inicialmente decían que valía cualquier país. Había otra facción que decía, que era la que se llamaban los sionistas de Sion, que no, que defendían que el único lugar del planeta donde se podía crear el Estado de Israel era lógicamente Palestina, porque era la tierra prometida, la tierra que según la Biblia había dado Dios al pueblo judío, y el único sitio lógico y legítimo era ese. Pero a lo que voy, esto es muy bonito de ver, porque lo que significa es que, o sea, porque digamos muestra muy bien la idea colonizadora. Da igual donde sea o tiene que ser en Palestina, pero en los dos casos lo que estamos hablando es que para construir un nuevo país hay que colonizar un territorio que ya está habitado. Es decir, que no se van a una isla desierta. Una isla desierta y dice, bueno, colonizamos esta isla, la isla, la esta de Perejil, ¿no? Que ya sabéis que esta es un territorio disputado entre Marruecos y España. No, vamos a la isla de Perejil y creamos ahí el Estado de Israel, que no hay habitantes. Pues no, ¿vale? Y la tercera, que esta no nos vamos a meter en ella, es que es un movimiento, el sionismo, internamente dividido. Recordad lo que os expliqué a los que sois alumnos míos el otro día en clase en la ley de hierro de la oligarquía, toda la fragmentación del feminismo, del cristianismo, del liberalismo, de la izquierda, del marxismo, ¿vale? Pues aquí lo mismo existe, ¿vale? Hay un movimiento sionista que está fragmentado. Os he puesto los nombres con los autores más importantes, pero no nos vamos a meter en ello, ¿vale? Sionismo político, el práctico, el sintético, el socialista, el revisionista y el religioso mesiánico. Es decir, que son diferentes enfoques para atender el nacionalismo. Digamos que es el nacionalismo de Junts per Catalunya, el nacionalismo de la CUP y el nacionalismo de Esquerra Republicana, digámoslo así, ¿vale? Bueno, pues hay diferentes formas de entender el nacionalismo catalán, pues digamos que también la hay de entender el nacionalismo judío, ¿vale? Entonces os he puesto aquí, lo que he dicho ya antes, el movimiento impulsor para la creación del Estado de Israel es el movimiento sionista, es decir, la idea nacionalista judía. Pasamos. Vale, claves importantes, también breves. La tierra. Claro, esto es una cuestión de colonización, de tierra. O sea, aquí hay un problema no religioso, como a veces la gente se piensa. No es un problema de judíos contra musulmanes. Es un problema de tierra. Es decir, es un problema geopolítico. Entonces, la primera clave es la tierra. Entonces, he puesto aquí tres cosas. Primero, modificaciones territoriales. ¿Qué significa? Pues que lo que ahora conocemos como Palestina ha sufrido modificaciones en sus límites a lo largo de los siglos. Porque, fijaos, os lo he puesto aquí a todos, más o menos, todos los antiguos imperios que de una forma u otra han controlado esa región. Aquí los tenéis todos, ¿vale? Más o menos. Supongo que faltará alguno. ¿Qué significa esto? Pues que a medida, igual que ya sabéis que España
España, lo que es ahora España, no siempre ha sido España, ¿no? Una parte estaba controlada por los árabes, otra parte estaba controlada o estaba fragmentada en diferentes reinos, otras partes estaban controladas por no sé quién, y luego progresivamente, en la modernidad, empezamos a ver las fronteras. Una cosa es Portugal, una cosa es España, una cosa es Francia, y ya nos bajamos abajo, y otra cosa ya es África, el norte de África y demás. Bueno, pues Palestina pasa lo mismo. Dependiendo de qué potencia la controlara, había unas fronteras u otras. Primera cosa. Segunda cosa, los cambios de nombre. Simplemente, inicialmente se llamaba Tierra de Canaán, luego pasó a llamarse ya Tierra de Israel, con la historia de Israel, y por último, se llamó Palestina. Palestina la llamaron así los romanos, ¿no? Os he puesto aquí que deriva de Filistín o filisteos. Como los romanos estaban en gresca constante con los judíos, pues, y los filisteos eran enemigos de los judíos, pues llamaron a la tierra de los judíos Palestina, como para fastidiar, ¿vale? Entonces, digamos que esa denominación es la que en términos políticos se ha mantenido. En la historia propia de los judíos se ha seguido llamando Tierra de Israel, pero a efectos globales se ha llamado Palestina, ¿vale? Desde el Imperio Romano. Vale, y por último los habitantes, esto es muy importante, ¿vale? Dice, justo antes de la creación del Estado de Israel, ¿vale? En 1948, la tierra de Palestina, ese territorio, estaba habitado por lo que se llamaban palestinos. Vale, esto es muy importante que quede claro, porque aquí hay mucha confusión. Los palestinos eran los habitantes de Palestina, pero dentro de los palestinos, que normalmente eran mayoritariamente árabes, los había cristianos, los había musulmanes y, bueno, de todas, y además de todas sus derivaciones, ¿no? De todas sus confesiones, y también los había judíos. Lo que pasa que cuantitativamente eran insignificantes. ¿Por qué digo que esto tenéis que verlo bien? Porque hay gente que se hace un lío. Se cree que todos los árabes son musulmanes, o que árabe y musulmán es lo mismo, o que cristiano es lo mismo que católico, o que no sé. No, vamos a ver. Palestino hace referencia a que viven en Palestina, como si dijéramos que viven en España. Árabes es la etnia, y la etnia, sobre todo en este contexto, está determinada por la lengua que hablan, por la lengua árabe, igual que el Imperio Otomano era turco porque hablaba lengua túrquica, ¿vale? Y luego hay otra cosa distinta que es la confesión religiosa. Yo puedo ser palestino, árabe y cristiano, o palestino, árabe y musulmán, o palestino, árabe y ateo, o palestino, árabe y zoroastro, ¿vale? Me da igual. Esto es importante porque lo que viene a decir es que en la tierra palestina lo que había eran sobre todo árabes y de dos confesiones religiosas, musulmanes y cristianos, y que judíos había muy poquitos. Alguien puede decir, ¿y por qué había poquitos? Bueno, pues porque tenéis que tener en cuenta que los judíos, desde tiempos inmemoriales, estaban sometidos a esa diáspora judía en la que les habían echado de todos los sitios y entonces estaban repartidos por todo el mundo. Pero en Palestina había muy poquitos, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro porque es muy importante. Dice que la comunidad judía, es decir, los pocos judíos que vivían en esa época en Palestina, antes de 1948, se les recibían el nombre de Yishu. Esto significa asentamiento, ¿vale? Y decimos que era insignificante cuantitativamente. Vale, pero este Yishu, este asentamiento judíos en Palestina, fue creciendo progresivamente desde el siglo XIX hasta 1948, que es cuando se crea el Estado de Israel, ¿vale? ¿Por qué crea? ¿Por qué crece? Pues por esto que tenéis aquí, las olas migratorias o aliyas, ¿vale? Estas olas migratorias eran olas que comenzaron inicialmente, pues eran olas de como quien dice, pues yo me voy a Palestina, pero luego empezaron a ser, digamos, ¿cómo se dice?, fomentadas, ¿vale? Es como si a nosotros nos dijeran, a todos los españoles que estamos, imaginaos que España está gobernada por el antiguo califato en Granada, ¿no? Antes de que se disgregara en las taifas. Y entonces hay un momento en que decimos, no, tenemos que volver a España y hacer un Estado español. Y entonces todos los españoles que hay a lo largo del mundo
sean cristianos, musulmanes, sean de izquierda, sean izquierdosos, derechosos, da igual, a todos se nos fomenta que emigremos a España. Y entonces empezamos a ir a emigrar. ¡Bum! Y hay oleadas. Bueno, pues las 5 o 6 oleadas más importantes son lo que se llama las aliyas. Y es lo que hizo que cuantitativamente, antes de 1948, de ser poquitos judíos en Palestina, empezará a haber cada vez más. No tengo aquí los datos, los tendría que buscar en el libro y es un rollo porque no los he mirado, pero están más o menos en varios libros, bueno, ya sabéis que siempre los datos bailan un poco, pero más o menos están los datos de la progresión de los judíos, ¿vale? De el aumento de los judíos a lo largo de las diferentes olas migratorias, ¿vale? Venga, seguimos. Vale, segunda clave importante, los intereses británicos en Palestina. Esto lo resumo, simplemente digamos que, como ya vimos el otro día y hemos dicho antes, a los británicos les interesaba, no voy a decir por qué, bueno, o sea, por motivos geopolíticos, ¿vale? Nos quedamos ahí, pero les interesaba controlar esa región. Y una de las formas de controlar la región, ¿vale?, fue decir que ellos se hacían cargo de las minorías judías y protestantes que había en Palestina, ¿vale? Sí, ahora te digo eso, José Luis. Los franceses, digamos que protegerían a los católicos y los rusos protegerían a los cristianos ortodoxos. Esto es muy bonito, ¿vale? Porque son las estrategias geopolíticas que los diferentes potencias mundiales se inventaron para digamos, poder empezar a tener presencia física en el territorio palestino, que en ese momento, recordar que está todavía controlado por los por los otomanos, ¿vale? Entonces, en 1917, Balfour lo que hace es lo que os he dicho antes, la declaración de Balfour, que es una carta a Rothschild, que es uno de los digamos, las familias banqueras más ricas del mundo y que también es un claro sionista, le dice básicamente que a cambio de su apoyo, ¿no?, que verán con buenos ojos que los judíos puedan hacer su propio país, su propio estado. Él dice hogar, su propio hogar judío en territorio palestino. Esa es una cosa clave. Lo que dice José Luis es que si el sionismo es un movimiento más nacionalista que religioso, pero con matices religiosos. Perfecto, no lo hubiera podido decir mejor. En términos generales es absolutamente nacionalista y muy poco religioso. De hecho, inicialmente los ortodoxos, los ultraortodoxos judíos, negaban el nacionalismo judío, el sionismo. ¿Por qué? Porque decían que la creación del Estado de Israel tenía que venir por Dios, no por la política. Por tanto, ultraortodoxamente, decir, ya sabéis quiénes son los ultraortodoxos, los que van con las estas aquí, con los gorritos estos, que los habéis visto en la tele, esos negaban el sionismo. Lo que pasa que tenía un tinte religioso, como todos los nacionalismos. Hablan y apelan a la sacralidad, hasta el nacionalismo catalán y el vasco apelan a la sacralidad. Sí, siguen estando en contra del Estado de Israel, pero ya ha habido luego lo veremos, ya ha habido una evolución en esa reacción. Pero sí, hay todavía algunos que, digamos, que se mantienen en contra, pero hay otros ultraortodoxos que no, porque ya veremos por qué, ¿no? Bueno, pues esa cosa también es importante, la declaración de Balfour, que ya la hemos visto antes. Otra cosa importante, el mandato británico de Palestina, que es la tercera ya clave. Lo que viene a decir ahí es que, si os acordáis, al término de la guerra, de todas las zonas esas que hemos visto en rojo y en azul y todo eso, a los británicos les toca el Palestina, ¿vale? Que decíamos que inicialmente habían dicho que iba a ser internacional y al final lo controla los británicos. Bueno, pues desde 1917-18 hasta 1948, que se declara el Estado de Israel, los británicos controlan, bajo lo que se llama el mandato británico de Palestina, controlan ese territorio. No voy a explicar lo que es un mandato porque es que entonces ya nos vamos, ¿vale? Otra clave importante.
Y nos vamos a lo último ya, que es la creación del Estado de Israel. Vale, esto lo voy a resumir. Os he puesto ahí un poco todo contado. Lo voy a disminuir un poco porque se ha cortado. A ver. Ay, no me deja cortarlo más. Bueno, no me deja cortarlo más. Da igual. Pongámonos en situación, ¿vale? Para que entendamos por qué se crea el Estado de Israel. Hemos dicho que desde finales del siglo XIX hay un movimiento internacional que es sionista y que lo que está abogando es porque todos los judíos del mundo empiecen a emigrar a Palestina para crear el Estado de Israel, ¿vale? Un Estado-nación, es decir, un Estado políticamente controlado por los judíos y en el que solo haya habitantes judíos. ¿Vale? Aunque al principio decían que no, que también podía haber palestinos árabes, musulmanes y demás, pero en la práctica desde muy pronto se sabía que lo que se pretendía era un Estado-nación único, es decir, que solo hubiera judíos. Vale, fijaos, ese territorio estaba controlado por los británicos y los británicos se encuentran con que cada vez hay más judíos, más y más y más y más, en un territorio en el que antes casi no había. Y empiezan a producirse conflictos entre los nuevos inmigrantes judíos y los que ya estaban en ese territorio. No sé si habéis leído un librito, bueno, un libraco, que es una novela que no me, pues se me ha olvidado el nombre. Es de la mujer esta, bueno, seguro que alguno lo dice. Se me ha olvidado. Se llama no sé qué Navarro, creo, María Navarro o algo, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, que es un libro que trata de un poco de la formación. Julia Navarro, sí, ¿cómo se llama el libro? Es el de Israel. Buscarlo por ahí en internet y me lo decís para decirlo. Bueno, en ese libro, en esa novela, ahora os diremos el título. En esa novela se cuenta muy bien desde el punto de vista así novelado cómo se empieza a crear un problema en Palestina por el aumento desproporcionado de inmigrantes judíos que empiezan a controlar territorios. Y entonces eso empieza a generar suspicacias con los musulmanes, en menor medida con los cristianos, pero sobre todo con los musulmanes árabes que estaban ya viviendo allí. ¿Vale? Ya sabéis que lo vemos nosotros en cualquier país. El problema de la inmigración es que es un derecho legítimo de todo ser humano, pero desde el punto de vista social tenemos que ser realistas, que produce problemas. ¿Por qué? Dispara, yo ya estoy muerto, efectivamente, José Luis. Se llama, la novela de Julia Navarro es Dispara, yo ya estoy muerto. Y es una novela que cuenta este proceso desde el punto de vista social, ¿no? De cómo va aumentando. Sí, mirar, la franja de Gaza, que luego lo veremos más claramente, pero para que ya situéis, ¿vale? La franja de Gaza está aquí, ¿vale? Veis que esto es Israel y la franja de Gaza es esta cosita que mide unos 40 kilómetros así de largo y unos 10, 12 no sé qué así en sus partes más anchas, ¿vale? Eso es la franja de Gaza y esto es, decíamos, Cisjordania. Vale, entonces, la cosa es que digo que en ese libro se empieza a demostrar que hay una serie de problemas sociales y luego posteriormente políticos que se generan con la llegada masiva de inmigrantes. Sí, sí, exacto. Ahora os explico. Claro. Entonces, hay un momento que hay un problema tan grave y tan serio que digamos que los británicos dicen, mira, yo esto no lo puedo controlar, o sea, yo quería controlar este territorio por motivos geopolíticos, pero se ha montado aquí un follón entre árabes, musulmanes y judíos que a mí se me escapa de las manos. Hay un montón de revueltas, un montón de problemas, de asesinatos, de tal, o sea, es un proceso complicado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace Reino Unido? Que se desentiende, digamos, de la situación y apela a la ONU para que haga o tome una decisión. Entonces se crea un comité especial, lo tenéis ahí, formado por 11 países, van allí, hacen un estudio, digamos, de la zona y se dan dos alternativas, ¿vale? Para solucionar el problema. La primera, que tenéis aquí, es crear un Estado federal palestino en el que haya dos
países, dos subestados, el Estado árabe y el Estado judío, ¿vale? Es como si Estados Unidos, en vez de tener 50 estados, tuviera solo dos. California y yo qué sé, me da igual, y Washington, el norte, ¿vale? Bueno, pues esos dos estados, digamos que conviven de forma federal bajo un estado federal, bajo un supraestado en este caso, ¿vale? Esa es una posición unitaria que no acepta nada más que unos cuantos países. La postura mayoritaria es la fragmentación, es decir, la partición del territorio atendiendo a dónde estaban mayoritariamente las zonas de donde vivían judíos y donde vivían palestinos. Y es lo que tenéis en el mapa, ¿vale? Este mapa es fundamental porque es el origen de lo que luego va a ser todos los conflictos bélicos y donde vamos a estar ahora, ¿vale? Lo amarillo, como decía antes Kauna, lo amarillo, todo lo amarillo es territorio que correspondería a los árabes, mientras que lo naranja sería el territorio que sería para los judíos. Fijaos que aquí sí que, bueno, aparte todo esto, ¿no? Pero esto sería la franja de Gaza. Luego aquí continuaba, pero esto es la franja de Gaza. Y aquí sí que hay conexión. Aquí lo mismo, ¿vale? Por todos los altos del Golán y demás, que están, bueno, que luego veremos. Fijaos que todo este territorio se supone que debería ser un país. El país de Palestina, árabe, musulmán, mayoritariamente, seguramente. Y lo naranja debería ser otro país. Es una cosa muy rara porque aún así, ¿sabes? Es como un país raro ahí mezclado. Pero debería ser otro país que sería el Estado de Israel. Un Estado supuestamente judío. Mientras que se acordaba que esto de aquí, que es Jerusalén, y Belén, la ciudad de Belén, quedaban bajo control internacional de la ONU. ¿Vale? Claro, este es el problema que va, no el problema, sino que es la solución que se busca y que luego va a dar lugar al problema de la creación del Estado de Israel y de que se quedan territorialmente cada uno de los dos países, digamos, ¿no? Porque nunca serían países. Vale, entonces, digamos que este es el territorio, este es el punto de partida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Una vez declarado el Estado de Israel, fijaos cuál es la evolución territorial. Esto es precioso. Precioso desde el punto de vista de lo que vemos. Esto es Palestina antes del plan de partición de la ONU. Lo verde está controlado, digamos, por los palestinos iniciales, mientras que lo naranja son los asentamientos judíos que se van creando. Progresivamente esto va cambiando y fijaos en el plan de partición de la ONU, que es el mapa anterior, lo verde, fijaos cómo ha menguado, ¿vale? Cómo ha menguado de aquí a aquí. Después de la primera guerra árabe-israelí, hasta el 1967 hay unas 2 o 3 guerras, fijaos cómo ha menguado. Esto ya es Cisjordania y esto es ya la franja de Gaza. Y actualmente, que luego veremos un mapa impresionante, ha menguado todavía más. Esto es Cisjordania y esto es Gaza. ¿Qué significa esto? Que el sionismo en el origen, que está, espera un momento, José Luis, el sionismo en el origen lo que había hecho era fomentar, como decíamos, desde el punto de vista colonizador, una serie de migraciones a este territorio verde y de ahí al final han acabado controlando prácticamente todo el territorio y dejando a los antiguos, digamos, pobladores muy poco control político, ¿vale? Y ahora vamos a ir viendo un poco esta evolución, que es la clave. Sí, José Luis, habla. Mi duda es, a pesar de que la ONU planteara esa división que estamos viendo, en 1948 declaró la existencia del Estado de Israel con las dos zonas, ¿no? Porque cuando surge el Estado de Israel, no se plantea un Estado árabe, era todo, ¿o no? No, es que ahora vamos a eso. Ahora vamos a ver por qué se produce eso, ¿vale? Porque si te lo explico así a lo tonto, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo que cuando se Vale. declara en 1948 el Estado de Israel, que en realidad él no había aceptado mucho la partición, ninguno de los dos habían aceptado la partición porque era absurdo. Los judíos querían prácticamente todo y los palestinos no aceptaban que hubiera de repente una partición. ¡Hala! Hemos repartido España.
de Granada para abajo es de estos y de Granada Claro. para arriba es de los otros. Claro, eso no tenía sentido, ¿vale? Entonces, a pesar de eso, en 1948 se declara el Estado de Israel, con la aprobación sorprendente de Estados Unidos, ¿vale? De Estados Unidos y de la Unión Soviética. No voy a meterme aquí, ¿vale? Pero es por motivos geopolíticos, ¿vale? En el caso de la Unión Soviética, por motivos territoriales de las luchas contra británicos y americanos, y en el caso de Estados Unidos es una cuestión de política nacional, ¿vale? Acepta el Estado judío porque en Estados Unidos hay muchos judíos y muy poderosos y muy ricos, y por tanto, a efectos de política nacional, Truman, que en ese momento es el presidente de Estados Unidos, acepta el Estado de Israel, ¿vale? ¿Qué me dice Claro, Kaunas? Sí, perdona, sí, todo el lobby judío en Estados Unidos, ¿no? También ayuda a que la... claro, claro, eso es clave, ¿vale? Allí hay mucho judío, además son lobbies muy importantes y de alguna forma pues se ve obligado Truman a dar el consentimiento. Fijaos que, digamos que, quita el micrófono, José Luis, que si no se me... Ahí, ahora lo abres si quieres. Fijaos que es una cuestión, digamos, de geopolítica nacional, porque fijaos que todos los eh, consejeros estadounidenses estaban en contra de la aceptación del Estado de Israel. Esto la gente no lo sabe cuando no sabe la historia. ¿Por qué? Porque, como os acordáis del otro día del lunes, vimos que Estados Unidos estaba hermanado con los países árabes por todo el tema del petróleo y vimos el encuentro en el barco entre Ibn Saud y Roosevelt y demás. Entonces todos los incluso el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos se echaron a las manos a la cabeza porque no entendían cómo Truman iba a aceptar el Estado de Israel teniendo en cuenta que sus aliados fundamentales eran árabes. Luego veremos un poco la explicación. ¿Qué me dice Kaunas? ¿Para qué sirve la ONU si los países deciden no hacerle caso? Eso sigue pasando a día de hoy. La ONU dice y los países ya ven si les hacen caso. Tiene que ver con la soberanía que no hablas en clase. Pero es que en este caso, ¿qué tipo de soberanía tienen los judíos colonizadores? Claro, lo que dice Iván, que la ONU son los padres. Bueno, el problema es que la ONU no vale para nada porque no tiene un ejército o una policía ejecutiva. Es decir, la ONU tiene los cascos azules, pero solo para misiones de paz. ¿Qué es lo que hace que una ley se convierta en ley y la gente le haga caso? Que hay una policía que si no la cumples, si no cumple la cuarentena, te multan o te meten en la cárcel. Si a ti te ponen una ley, pero no hay una policía, ni hay ni un ejército, ni hay nada que refuerce esa ley, la gente que se pasa a la torera las leyes no las cumple. Bueno, pues esto es lo que pasa globalmente. No hay un ejército ejecutivo mundial que acate, o que, mejor dicho, que ayude a acatar las decisiones. Por tanto, lo que hacen la ONU son recomendaciones. Bueno, recomendaciones o se supone que hay directivas mucho más, pero yo te obligo a que te retires de ese país, como pasa, como dices, no, o sea, sigue pasando, pero eso no va a llevar a ningún lado. Claro, sí, bueno, pero eso es otra cosa. La idea es que ellos no tienen poder ejecutivo para eso. Otra cosa son determinadas situaciones que se producen en conflictos que son complicados, ¿vale? Pero ellos no tienen la legitimidad para eso, ¿vale? Sí, más o menos, ¿vale? Entonces, hasta que no haya eso, no va a haber nunca una solución con respecto a la ONU. Luego hay otro problema de la ONU, que eso ya lo sabéis, que es que hay 5 países que son los que tienen derecho a veto. Y por tanto, si yo hago una resolución para que se vayan los judíos, pero Estados Unidos me la veta, o la Unión Soviética en su momento, o Rusia ahora la veta, o China la veta, o no sé qué, pues nunca se va a poder declarar esa resolución. ¿Vale? Con lo cual la ONU aquí es más una cuestión de política simbólica que de política ejecutiva desde el punto de vista mundial. O sea, ahora mismo no existe, ni parece que tenga avisos de que exista ese parlamento mundial ni galáctico de las películas de ciencia ficción. Aquí de momento lo que hay son conflictos bilaterales, conflictos entre países, conflictos con organismos pues, más supra, como la OTAN o el Pacto de Varsovia antiguo o el no sé qué, todas estas cosas, pero no existe como tal, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a ver brevemente, ¿no? Para ver cómo ha evolucionado este mapa,
es cómo hemos pasado de aquí, bueno, más bien de aquí, del mapa del 47 hasta el mapa del 2010 o que se puede aplicar ahora, ¿vale? Os he puesto aquí que desde 1948, que se declara el Estado de Israel, inmediatamente los estados árabes de alrededor le declaran la guerra a Israel. Y entonces se producen varias guerras. Aquí os las he puesto todas. La del 48, la guerra del 56, que es la crisis de Suez, la guerra de los 6 días del 67, que es fundamental, la guerra del Yom Kippur del 73, que luego produce el crack 73 del petróleo, y la guerra del Líbano del 82, ¿vale? Que es muy importante esa también. Y luego están las dos intifadas fundamentales, de la que dura del 87 al 93 y del 2000 al 2005. Y aquí pongo si hay una tercera intifada en 2017, cuando cuando Trump aceptó a Jerusalén como capital de Israel, ¿vale? Eso lo veremos también, brevemente, pero lo veremos. Vale, veamos. La primera cosa fundamental, de lo que un poco preguntaba también José Luis, la guerra del 48. Tened en cuenta que Israel dice, yo soy un país, me llamo Estado de Israel. Y entonces los países árabes a su alrededor no lo aceptan y declaran la guerra. Primera cosa fundamental de esas guerras, que los árabes van a su rollo. Es decir, no actúan como un ejército unificado. O sea, Siria, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, etcétera, etcétera, cuando declaran la guerra, no lo hacen en términos conjuntos. Por tanto, como también hay disensiones y conflictos internos entre los países árabes, pues nunca se consigue un frente unificado. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la teoría del conflicto que decíamos que una de las requisitos fundamentales para que se produzca una victoria es que los bandos, o cualquiera, ¿no?, esté unificado? Desde el momento en el que un bando se desunifica, se fragmenta, deja de tener posibilidades de victoria. Bueno, pues es lo que pasa, que todas las guerras las va perdiendo los árabes porque no tienen ningún tipo de cohesión. Y en ese momento, ojo, todavía Estados Unidos no tenía una ayuda desproporcionada en las primeras guerras a Israel. O sea, que no creamos que es que Israel gana porque le ayuda a Estados Unidos. Eso ya es más moderno, ¿vale? Vale, lo que dice Kaunas lo vamos a ver después. No lo digo y lo vamos a ver después. ¿Vale? Mi opinión ya le he dicho antes y es que no va a haber solución del conflicto a corto plazo desde el punto de vista político. ¿Vale? Bueno, la primera guerra del 48, no vamos a ver las guerras, simplemente dos cosas que son importantes. La guerra del 48 termina con el armisticio árabe-israelí de 1949, que divide el territorio palestino en 3 países, a lo largo de una cosa que se llama la línea verde. ¿Vale? Digamos que es con lo que se utiliza, el rotulador se utiliza que es verde, para hacer la división en el mapa, por eso se llama así. Vale, fijaos, el reparto territorial de Palestina quedaba roto en 3 países. Egipto controlaba y ocupaba militarmente la Franja de Gaza, que ya sabéis dónde está. Jordania, que es un país nuevo que crean los británicos para dárselo a la familia hachemita, a la familia del Jerife, eso ya lo veremos en otro día, se quedaba con el West Bank, es decir, con Cisjordania, y con Jerusalén Este, que es la zona antigua, ¿vale? Donde están el Muro de las Lamentaciones y todos los lugares santos. Y Jerusalén Oeste quedaba en manos de Israel. Y por último, Israel se quedaba con el resto del territorio, en torno a un 77% de toda Palestina. Vale, primero, esto tuvo 2 consecuencias fundamentales, que es un poco lo que quería decir antes, que es lo que va a explicar la pregunta de José Luis. La primera, que nunca se estableció un Estado palestino. ¿Vale? ¿Por qué? Hemos dicho antes que se habían propuesto la ONU en el 47 hacer 2 estados, Palestina e Israel. ¿Por qué el de Israel se produce y el de Palestina no? Aquí tenéis la razón. Porque en la guerra del 48 lo que hacen los estados árabes es querer ellos anexionarse el territorio de Palestina. Por tanto, en vez de ayudar a los palestinos, lo que hace Egipto y Jordania es quedarse con su territorio. Por tanto, Israel
se queda con su territorio, con su país, con su Estado de Israel, pero lo que tenía que ser el Estado palestino se divide entre otras potencias exteriores. Para que nos entendamos, creo que lo habéis entendido, pero para que nos entendamos, España, lo que decíamos antes, estaba colonizada, entonces no dicen que vengamos, venimos, tal, no sé qué. Y resulta que dividen España en dos. Y el territorio de Granada para arriba, que era lo que iba a quedar para los cristianos, ¿vale? Para abajo queda para los musulmanes, pues en vez de quedar para los españoles, se queda una parte Francia y otra parte Reino Unido. Eso es lo que evitó que desde el principio hubiera un Estado palestino, ¿vale? No es un problema aquí, o sea, vamos a ver, esto es un problema geopolítico muy complejo, ya lo estáis viendo, pero quiero decir que aquí no es un problema de Israel directamente, sino que es más bien un problema de los aliados árabes de Palestina, que en vez de ayudarles a crear un país, lo que hacen es quedarse con su territorio, ¿vale? Primera consecuencia. Segunda consecuencia, que sigue durando hasta ahora, Jerusalén se divide en dos partes. Jerusalén oeste, que queda en manos de Israel, y Jerusalén este, que incluye la ciudad antigua y los lugares sagrados, ¿vale? Y que queda para los palestinos, en teoría. En ese momento todavía para Jordania. El tercer mapa que hemos visto antes, ¿vale? Es este. Ya veis que es aquí más o menos ya lo que se entiende ahora como Palestina e Israel. Dice, bueno, deriva sobre todo de la guerra de los 6 días, de la guerra del 67, que fue un desastre desastrosísimo, ¿vale? Entonces, después de la guerra de 1967 hay varias cosas. Sí, pero eso es una cuestión étnica, ¿vale? Desde el punto de vista político, está controlado por, ahora actualmente está controlado por Israel, ¿vale? Entonces, bueno, que haya barrios y demás y que haya control de determinados lugares sagrados, pero militar y políticamente al final está controlado por Israel, aunque se supone que una parte, la antigua, pertenece a Palestina. Tres consecuencias, ¿vale? Después de 1967. Primero, que después de la guerra, ¿vale? Dice, primero, emerge un liderazgo fuerte propiamente palestino a través de la coalición multipartidista de la OLP y su órgano legislativo, la CNP, el Consejo Nacional Palestino. Esto ya os suena, ¿verdad? La OLP de Yasser Arafat y todo esto. Bueno, pues esto empieza a partir del 67. Esto es muy bonito. Entenderlo bien. Hasta 1967, los propios palestinos no habían jugado ningún papel en su propio territorio. El problema había sido que Egipto, Jordania, Siria, Arabia Saudí, no sé quién, no sé cuán, habían gestionado, digamos, el conflicto palestino para sus propios intereses. Bueno, pues a partir del año 67, no voy a meterme por qué, ¿vale? Pero empieza a surgir ya, digamos, los propios palestinos se organizan y quitan a los otros, a los egipcios, a los jordanos, a todos, y se quedan ellos con el control, ¿vale?, de la defensa de su territorio. Eso lo hacen a través de la OLP y del Consejo Nacional Palestino, ¿vale? No puedo decir más cosas de eso. Segundo, dice, además consolida de forma clara el poder regional de Israel en la región frente a sus adversarios árabes. ¿Qué significa? Que después de la guerra de los 6 días, segunda consecuencia, es incuestionable que Israel es una potencia regional en Oriente Medio. Ya está asentada, está ganando todas las guerras y cada vez tiene más territorio. Por tanto, lo que inicialmente era un estado débil, que estaba iniciándose, que me he inventado ahora, que no sé qué, a partir del 67 ya no queda duda de que es una potencia, ¿vale? Y tercero, las consecuencias más estructurales, ¿vale?, desde el punto de vista territorial, que son claves para ahora, es que, fijaos, dice, Israel se apodera de la franja de Gaza, que no la suelta, estamos hablando del año 67, no la soltará hasta 2005, 2006, fijaos, de la península del Sinaí, que es toda la zona esa, ese triangulito, si os acordáis, que es un desierto, pero que es muy importante geopolíticamente, que antes estaba en manos egipcias, del West Bank, es decir, de toda Cisjordania prácticamente, incluyendo Jerusalén Este,
por eso he dicho antes que ahora sigue siendo controlada por Israel, es decir, los lugares antiguos, y los altos del Golán y las granjas de Sheba, del Líbano y de Siria, que son también territorios en el norte muy importantes, porque los altos del Golán también nace un río y por tanto controla también el agua, ¿vale? Lo que decíamos, o sea, territorios. Bueno, ante esta situación, la ONU se ve obligada a intervenir y dicta la llamada Resolución 242. Esta resolución, junto con lo de 1947, ¿vale? Pues por lo que hemos dicho antes, primero porque tenía ayuda, pero también los palestinos, y segundo porque los árabes estaban rotos, con lo cual es muy fácil luchar, digamos, contra un bando que está internamente dividido, porque digamos que puedes manejar los diferentes frentes y ellos nunca van a tener un frente común, ¿vale? Entonces, la resolución 242, que no os la he puesto aquí, pero que la podéis ver en internet, está completa, está hecha o está escrita de una forma. Ya sabéis que en la ONU se escribe en inglés, en francés y bueno, y se traduce en todos los idiomas, pero el idioma original así son el inglés y el francés, y en inglés, ¿vale? En los otros idiomas no, pero en inglés ahí está escrito de una forma que no voy a meterme en ello porque es un poco lioso, pero está escrita de tal forma la resolución que no queda muy claro qué es lo que está realmente diciendo la resolución, ¿vale? Con eso lo dejo ahí, ya está, ¿vale? Simplemente que sepáis que esa resolución es clave en todo el conflicto a partir del 67, ¿vale? Y que Israel se la ha saltado a la torera y Estados Unidos ha apoyado todo ese salto de la torera, ¿no? de Israel. Siguiente, y aquí ya acabamos, vamos acabando, quiero decir. Dice la evolución territorial y militar del problema palestino-Israel después del año 82, ¿vale? He puesto que nos saltamos las guerras del 73 y del 82 porque no hubo grandes cambios. Vale, después de esas guerras se han producido hechos muy importantes. Aquí os los pongo simplemente para que los tengáis. Luego voy a hacer un resumen, ¿vale? Primero, la primera intifada en 1987-93, ¿vale? Las intifadas son movimientos callejeros, no son estrictamente guerras. Es esa, ya sabéis que en el imaginario colectivo el conflicto palestino-israelí es los tanques israelíes y niños y adolescentes con piedras tirando a los tanques, ¿vale? A los carros de combate y demás. Bueno, pues eso es la intifada. La intifada es una revuelta callejera palestina en contra de la ocupación militar, ¿vale? Pero que quede claro que no es una guerra estrictamente en términos de ejércitos, ¿vale? Primera intifada. Los sunís. Lo veremos el próximo día. Son mayoritariamente sunís. Bueno, de hecho, no sé si hay chiís. Habrá, ¿no? Pero son mayoritariamente sunís, sí. En noviembre del 88, una cosa muy importante, la OLP, la organización esta que hemos visto antes, la de Yasser Arafat, declara unilateralmente la independencia y la creación del Estado de Palestina, ¿vale? Es decir, que a partir del año 88 se declara como país. Igual que había el Estado de Israel, también hay el Estado de Palestina. Hay algunos países que enseguida reconocen al Estado de Palestina y otros no. Hoy ya sabéis que, me adelanto, ¿no? Pero hoy ya sabéis que el Estado de Palestina está muy reconocido internacionalmente, pero no totalmente reconocido, ¿vale? Es de estos que tienen un reconocimiento limitado, que se llama. 1993, los acuerdos de Oslo I entre el presidente egipcio Rabin y Yasser Arafat, el líder de la OLP, ¿vale? Aquí se establecía por primera vez que Israel se retiraría de la franja de Gaza y de Jericó, una ciudad también palestina muy importante, ¿vale? Fijaos, lo digo así un poco, pero Rabin sería posteriormente asesinado por un judío ultraortodoxo, por haber firmado un acuerdo con Yasser Arafat. Es decir, que siempre hay gente más radical que se niega a cualquier tipo de acuerdo. Lo dejamos ahí. 1995, acuerdos Oslo II. Aquí en este acuerdo se extiende a Cisjordania, lo que hemos dicho es ese territorio, el West Bank,
Y se divide en 3 zonas, A, B y C. Eso sigue existiendo ahora. Las zonas A, B y C, que no las vamos a ver, pero que también os podéis meter en internet y lo buscáis, si queréis, son, digamos, la división de todo el territorio palestino en zonas A, que están totalmente controladas por los palestinos, zonas B, que son compartición, digamos, entre palestinos e israelíes, militarmente o políticamente, y la C, que está controlada por los israelíes, aunque políticamente se supone que controla el territorio los palestinos. Digamos que es una división en zonas del poder de Israel y de Palestina en determinados territorios. ¿Vale? Pues no me he dado cuenta. ¿Dónde? Sí, perdón. No, no, no. El presidente. Sí, sí, perdón, el presidente israelí. Claro, es que, y de hecho antes lo he dicho, presidente egipcio, presidente israelí. Efectivamente, perdón. Gracias. Vale, en 2013 se crea la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina es, digamos, el aparato político que controla o que gobierna en los territorios palestinos. Y a partir de 2000, y posteriormente, en 2013, se comienza a llamar Estado de Palestina. Esto no tiene nada que ver con el Estado de Palestina como país del año 88, simplemente es la denominación. Fijaos, aquí ha habido un problema, y es que desde entonces, ¿vale?, se ha producido una cosa también muy bonita desde el punto de vista sociológico, que es el conflicto interno en el mundo palestino entre la OLP, que es el organismo político que representa a todos los palestinos del mundo, estén donde estén, y la Autoridad Palestina, que solo representa a los palestinos de los territorios controlados, es decir, de los territorios de Palestina. ¿Vale? Es como si hubiera una OLP que gobernara a todos los españoles del mundo y luego un gobierno español que solo gobernara a los que estamos en España. Bueno, pues eso ha generado unos conflictos y unas tensiones brutales, que también ha debilitado la postura palestina. No nos podemos meter en ello, pero también lo desarrollo bastante en el libro. 6. Segunda intifada, desde 2000 a 2005. Y se inicia la construcción del famoso muro, ¿vale? Que, si os acordáis, lo aprueba Sharon, Ariel Sharon, ¿os acordáis? ¿Vale? Que ya de hace unos años el presidente, ahora está Netanyahu, bueno, no, ahora creo que ha habido una coalición, bueno, da igual, es que me voy. El presidente este famoso, ¿sabéis quién es, no? Sharon. Los que seáis muy jovencitos a lo mejor no os acordáis. Bueno, pues este es el que inicia la construcción del muro de Cisjordania, que luego voy a explicarlo. Y por último, en 2005, Israel decide retirarse de Gaza, ¿vale?, aunque controla toda la frontera y el espacio aéreo. Esto lo dejo así y luego lo voy a retomar. Vale, dice, el conflicto sigue sin cerrarse, situación actual. Y hay varias soluciones que se han ido planteando. La primera es la más apoyada y es cumplir el plan de partición del año 47. ¿Vale? Es lo que se llama la solución de los dos estados. Que haya un estado israelí, un estado palestino, que se reconozcan mutuamente y que convivan. El problema aquí fundamental es qué territorio concreto va a pertenecer a cada uno de esos países. Ese es el problema. Segundo, otra solución, un estado federal. Eso ya lo dijimos antes. El estado federal, ¿vale?, en este caso se considera, como decíamos, que el territorio sea único y que haya un estado judío y un estado palestino, y que, como decíamos antes, que en Estados Unidos, y que convivan bajo una misma organización federal. Otra opción. La solución binacional es que es un poquito más así, es que ambos pueblos mantengan su carácter legal y político como nacionalidades distintas y separadas, aunque conviviendo en el mismo estado. Es decir, que haya un solo estado, como por ejemplo España, pero que los catalanes sigan siendo catalanes, los vascos sigan siendo vascos, los gallegos gallegos, los andaluces andaluces, pero todos estamos políticamente bajo España. Esa es otra de las soluciones. Y finalmente, os he puesto aquí que hay otra que no son soluciones, sino que son posturas extremas, tanto en el lado palestino como en el lado judío. Los
extremistas, es decir, los ultraortodoxos o los muy derechosos desde el punto de vista israelí, y los islamistas desde el punto de vista palestino, se niegan ambos a aceptar al otro. Por tanto, lo que quieren estos extremistas es que el Estado palestino desaparezca, y lo que quieren los islamistas apoyados por Irán es que el Estado judío sea barrido de la tierra y desaparezca. ¿Vale? Esas son las típicas posiciones no negociadoras, no de consenso, sino de radicalidad. Yo no te acepto, ni yo te acepto tampoco. ¿Vale? Vale. Dice, ¿cuáles son los dos focos más importantes? Fijaos, el foco más importante y fundamental es el estatus de Jerusalén. Esto es Jerusalén, no sé si lo veis bien. Voy a hacerlo quizá un poquito más grande. Mirar, Jerusalén, ¿vale? Esto es Jerusalén Este. Esta es la ciudad antigua donde se concentran los grandes, digamos, edificios religiosos, y esta es la Jerusalén occidental, oeste. Se supone que esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí es Palestina y esta es israelí, pero en la práctica sigue estando controlada por Israel. Claro, fijaos, ¿cuál es el problema de Jerusalén? Que los dos, tanto israelíes como palestinos, lo quieren convertir en su capital. Es como Madrid, ¿vale? Imaginaos. Y tanto los de Granada para abajo como los de Granada para arriba quieren que Madrid sea la capital. Claro, esto no puede ser y es un problema. Entonces, en la práctica, la capital palestina está en Ramallah, perdón, y la capital israelí, en teoría, está en Tel Aviv. ¿Qué es lo que pasa? Que hace poquito, bueno, ahora te leo, hace poquito el presidente Trump, en 2017, dijo que aceptaba que Jerusalén era la capital de Israel. Y se fumó un puro, como decía mi padre, ¿vale? Esto fue muy problemático, porque el estatuto de Jerusalén sigue siendo problemático, está dividido. Entonces, que unilateralmente Trump, a efectos de provocación geopolítica, dijera que Jerusalén era la capital de Israel, generó un problema muy serio. Y ese problema muy serio, que ya sabéis que la ONU condenó, y que la mayor parte de los países emitieron una resolución condenando esa decisión de Trump, una de las consecuencias, digo, fue que en 2017 empezara la otra intifada que hemos dicho, ¿vale? Vale, este es el problema de Jerusalén, que digo que de momento no tiene solución y sigue estando como está. ¿Qué me dice Kaun? Dice una cosa, en Irán la religión Ya, eso no te lo voy a explicar ahora, pero lo veremos el viernes, ¿vale? Esto es una cuestión geopolítica, más que estrictamente religiosa. Lo veremos, ¿vale? Y el otro foco de problemas es Cisjordania. Ahora voy a pasar al mapa, luego voy a pasar al mapa y así voy a hacer el resumen y ya con eso nos vamos. Esto es Cisjordania, ¿vale? Cisjordania es esa parte que hemos visto, la grande, que ha ido también menguando. Fijaos, esto es una representación. Este mapa me encanta, lo que pasa que no lo pudimos meter en el libro porque a pesar de todos los esfuerzos del editor, bueno, pues cobraban no sé cuántos, o sea, cobraban muchísimo por poner esta imagen, los derechos, o sea, era una brutalidad, y era absurdo, entonces no la pusimos. Aquí sí la puedo poner, lógicamente. Entonces, fijaos, esta imagen que está publicada en Le Monde, lo que muestra es cómo está Cisjordania en realidad. Fijaos que parecen islas en medio del mar. Bueno, está hecho a posta. Los territorios verdes son los territorios palestinos, los asentamientos donde vive gente palestina. Pero todo lo que hay en medio, lo voy a poner en grande, ahí va, todo lo que hay en medio, todo esto que veis, el agua, no es agua, sino que son asentamientos israelíes y carreteras y vías de comunicación que están controladas por los israelíes. ¿Vale? Entonces, con esto acabo, porque la última diapositiva no la voy a ver porque es, si queréis la podéis, o la quiere alguien me la pide, que son las razones de por qué Estados Unidos apoya a Israel, ¿vale?
pero lo que voy a hacer es salirme un momento, voy a poner el mapa y voy a hacer un resumen de lo que hemos visto, ¿vale? Y así queda, porque como vamos paso a paso, pues parece que todo queda deslavazado. En 5 minutos y acabamos, ¿vale? Incluso acabamos más rápido que el otro día, ¿vale? Voy a poner el mapa, el Google Map, el Google Map, y hacemos un resumen de todo lo que hemos visto, ¿vale? Fijaos, partíamos, si os acordáis, del Imperio Otomano, que controlaba todo esto, ¿vale? Después de la guerra hemos dicho que el Imperio Otomano desaparece y que todos estos países que veis aquí, que tienen su historia propia, que eso no lo hemos estudiado, ¿vale? Todas estas fronteras que veis aquí se generan después de la guerra, muchas de ellas, y la que nos interesa es esta, la de Palestina. Esta de Palestina es, digamos, el territorio disputado entre diferentes, bueno, pues como decíamos, pues rusos, franceses, Reino Unido y demás, que inicialmente se considera que va a quedar en manos internacionales, pero que al final controla de facto el Reino Unido. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que hemos visto que inicialmente todo este territorio, digamos, que estaba controlado por los palestinos y era esa imagen que veíamos verde. Bueno, pues esa imagen verde hemos visto cómo iba menguando y que desde la partición inicial del territorio de 1947, que decíamos que era esto, más esto, más esto, más muchas, fijaos que aquí está Nazaret, ¿vale? Todo esto se supone que pertenecía a Palestina, mientras que el resto pertenecía a Israel. Después de las sucesivas guerras que hemos ido viendo, que nos hemos saltado algunas y tal, a lo que llegamos, a la conclusión final, es que Palestina está única y exclusivamente reducida a la Franja de Gaza, que es esta franjita de aquí, que gracias a Dios tiene acceso al Mediterráneo, pero que está bloqueado, y Cisjordania. Vale, esta franja de Gaza, en esta franja de Gaza viven unos 2 millones de personas y fijaos lo poco que mide, es decir, que es una de las ciudades o de los territorios más densamente poblados del mundo. Esto de aquí es la frontera y todo esto está controlado por Israel y el mar territorial que veíamos el otro día también. El espacio aéreo también está controlado por Israel. ¿Qué significa la franja de Gaza en términos reales? Es una cuarentena, ¿vale? Es como si cierran Getafe o cierran Madrid y para salir hay que pedir permiso, para entrar hay que pedir permiso, para comprar e importar bienes hay que pedir permiso. Así viven en Gaza, ¿vale? De hecho, viven en una situación en la que beben agua salobre, es decir, agua salada, con baja salinidad, pero viven en condiciones de bloqueo total. Se supone que esto lo controla Hamás, que es una organización islamista, que ya hablaremos del próximo día de ella, ¿vale? Que también se enfrenta a los propios, a la propia OLP y a la propia autoridad palestina, pero bueno, eso da igual. Pero que sepáis que esta franja de Gaza, que es uno de los territorios palestinos, está absoluto y totalmente controlado por Israel. Por tanto, están en cuarentena. ¿Qué pasa con el otro resto que queda? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues que esto de aquí, todo esto, aquí muy grande, diríais, hombre, pues no está mal. Bueno, pues todo esto es lo que hemos visto en la última imagen. Aquí se supone que hay asentamientos palestinos, pero en medio de esos asentamientos palestinos, todas las carreteras, los controles de acceso, etcétera, todo está controlado por Israel, incluidas las fronteras, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera que ir de Getafe a Fuenlabrada, porque Getafe es territorio palestino, Fuenlabrada también, cuando cojo la carretera para ir de un sitio a otro, tengo que pasar por un control israelí con mi pasaporte y decir a dónde voy. Aunque es mi territorio, está fragmentado. Por eso parecía que era una isla, o mejor dicho, un mar con muchas islas. Esas islas son los territorios palestinos y todo el mar que hay alrededor es territorio controlado por Israel. Por tanto, el drama de Palestina, del territorio palestino en general, de Gaza y del otro lado, es que está fragmentado, está controlado por Israel y está todo bloqueado.
con lo cual uno no tiene una vida normal. Y si a eso le añadimos el muro, aquí no se ve, pero hay un muro, ¿vale? El muro que va separando Israel, que se supone que es este, el de la frontera, el de las líneas, pero claro, tened en cuenta una cosa, venimos por aquí con el muro, pero aquí hay un asentamiento judío, israelí, es que judío ahora ya no tiene sentido, pues bueno, israelí, aquí en esta zona. ¿Qué es lo que hace el muro? Hace así, ¡bum! Se mete por aquí, sale, y ¿qué es lo que hace? Que deja protegido a el asentamiento judío, pero deja separado el territorio palestino de este lado y de este lado. Y así va haciendo todo el muro, ¿vale? Va haciendo así. Esto es lo que produce esa sensación de islas en medio de un mar, ¿vale? Bueno, pues esta es, digamos, y ya nos vamos. Claro, son asentamientos colonizadores. De hecho, se supone que están prohibidos los asentamientos. Pero Israel juega con una cosa, que es que yo voy, hago unos asentamientos. Los asentamientos no os creáis que es una cosa muy filosófica. Un asentamiento es construir una urbanización. Una urbanización con casas, y esas casas son para israelíes. Pero esas casas son ilegales, porque se supone que esas casas están en territorio palestino. ¿Vale? Vuelvo a decir, es como si alguien construye en mi salón un mini apartamento, ¿vale? Y dice, no, es que, ya está, y construye un muro para separar su asentamiento de mi salón. Eso es Cisjordania, ¿vale? En Gaza ese problema no existe porque Israel se retiró totalmente. Por tanto, Gaza, lo que es la franja, está controlada totalmente por palestinos. El problema es las fronteras y el exterior, que están bloqueados. Vale, yo controlo mi territorio dentro, pero todo lo que hay de contacto con el exterior está controlado por el ejército israelí, con lo cual, como si nada. Pero en Gaza, perdón, en Cisjordania, en el West Bank, la situación es dramática por lo que digo, porque se siguen construyendo urbanizaciones israelíes en suelo palestino y encima se crean muros para separarlo. Por lo tanto, el muro va zigzagueando de una forma exagerada. Y luego, si veis aquí una cosa, y ya sí que ya nos vamos. Ay, pues no sé cómo se hace. Ay, pues no sé cómo se hace. Bueno, da igual. Bueno, lo miro por aquí por el mapa. Si veis esto, ¿vale? ¿Vale? El Mar Muerto. Fijaos, se supone que el Mar Muerto, todo este cacho, pertenecería a Palestina. Bueno, pues en la realidad está también controlado por Israel. Entonces, no tienen tampoco acceso al mar, vamos, a este mar, ¿vale? Entonces, es un problema, digamos, lo que me preguntabais antes sobre la solución. Bueno, pues la solución es que no va a haber solución, ¿vale? ¿Por qué? Porque Israel no se va a querer desembarazar de esto, Israel no se va a querer desembarazar de esto, de los altos del Golán y demás, porque aquí con el lago Tiberíades y demás, con todo el mar, el río Jordán y demás, es el lugar de, digamos, de hidropolítica, uno de los más conflictivos de la región. Entonces, hay una serie de ganancias territoriales que nunca va a soltar Israel, ¿vale? Fijaos que Israel, esto ya le pertenecía, pero se supone que todo este territorio de aquí también era palestino. Pues tampoco lo va a ser, porque aquí está la península del Sinaí, y ¿qué es esto de aquí? ¿Vale? La península del Sinaí es todo esto, ¿vale? Que es prácticamente desierto, aquí hay muchos grupos terroristas y demás, y esto está controlado también por Israel a medias con Egipto en determinadas zonas, ¿vale? No, yo creo que eso es una solución irreal, ¿vale? Camilo, después de 60 años o 70 años no tiene sentido tumbar el Estado de Israel. Todos los países, lo que pasa es que esto lo hemos visto en directo, pero España, Portugal, Francia, Reino Unido, Arabia Saudí, China, Japón, todos los países que ahora hacemos se han construido a base de esto, ¿vale? Entonces, decir que lo que hay que hacer es tumbar España o tumbar Portugal o tumbar Cataluña o tumbar no sé qué, es una solución que es la extrema, la de los islamistas y la de los israelíes ultraortodoxos. Lo que habría que hacer es buscar una solución de compromiso de los dos estados y reformular el problema de las fronteras. Por eso es un problema complicadísimo, ¿vale?
porque las fronteras que tiene Israel ahora mismo no las va a querer. Bueno, pero es una guerra de ocupación, a lo que voy, es una guerra de ocupación que lleva 70 años. Entonces, para los catalanes, España sigue siendo una ocupación y llevamos 400 años. El imperio japonés, o sea, Japón, pues también fue en su momento ocupación. China fue una ocupación del Partido Comunista cuando despojó de sus territorios al ala nacional y lo dejó en Taiwán. Y Taiwán sigue diciendo que toda China es un territorio de ocupación. ¿Qué hacemos? ¿Lo borramos del mapa? Eso es a lo que voy, Camilo, que una solución así no tiene sentido después de 80 años, porque allí hay gente que está viviendo y que quiere una solución pacífica al conflicto. Entonces, el problema de tumbar el Estado de Israel es que sería hacer una guerra después de 80 años que no tendría ya una lógica histórica. ¿Vale? Lo que habría que hacer es buscar que por eso digo que no tiene solución fácil, porque es una cuestión de ocupación, eso es cierto, de territorios que originalmente fueron programados para Palestina y que Israel sigue desoyendo esas resoluciones que le dicen que no tiene que estar allí. Pero quiero decir que es a lo que voy, o sea, que todos los territorios que existen en el planeta, todo esto, fijaos, todo esto, todas estas líneas que veis, ¿vale? Y todos con sus nombrecitos y todas esas cosas, se han creado en base a este tipo de procesos, de migraciones, no, Iván, ahora te leo, de migraciones y demás, de conflictos y demás. Entonces, claro, tendríamos que barrer del mapa a Turquía, a España, a Grecia, Chipre, que está dividido, Afganistán hay que borrarlo, la India también, Pakistán. Entendedme, no quiero ser, ¿cómo se dice? O sea, no quiero reírme de la situación, pero que es una situación que así se han generado todos los países. No, fíjate, no va a haber guerra porque la mayoría de los países árabes tienen ya acuerdos de paz con Israel. El enemigo número uno de Israel es Siria. Y en el otro lado, que no es un país árabe, que es Irán, no es árabe, es persa, es el otro de los grandes enemigos. Pero fijaos, Arabia Saudí y Egipto, por ejemplo, e incluso Irak, en un sentido, tienen relaciones pacíficas. O sea, Jordania tiene unas relaciones pacíficas ya desde el año, no sé si 70, 80 no recuerdo ahora cuáles son los diferentes estos, pero que esos países ya han normalizado las relaciones geopolíticas y diplomáticas. Por tanto, no va a haber guerra. Va a haber guerra si se genera un conflicto como el que has dicho tú, que diga, pues hay que eliminar a este del planeta. Entonces sí. Espera, Eva, que voy a leer un momento a Iván. Que un conflicto se alargue tanto en el tiempo, es decir, una guerra civil como tal, que es lo que pues porque este conflicto se alarga tanto porque es un conflicto geopolítico, ¿vale? Es decir, que es una guerra como lo de Siria, es una guerra civil, pero no es una guerra civil, es una guerra con intereses geopolíticos globales. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, claro, es un Estados Unidos, digamos que tiene interés esa diapositiva me la he saltado, pero tiene un interés fundamental en que ahí haya un país aliado. Y además Israel está siendo de contención de Siria, de la expansión incluso siria. Sabéis que Siria es el enemigo declarado de Estados Unidos junto con Irán, ¿vale? Entonces, esto, digamos que no tiene una solución fácil, pero que no hay ninguna solución tampoco drástica, porque todo es una geopolítica compleja, que es lo que quiero demostrar primero con la clase del otro día y con la de hoy. Entonces, las guerras de este tipo duran tanto porque son guerras en la que intervienen diferentes niveles. El local, propiamente dicho, el regional, que sería de toda la región, y el global, el mundial, cada uno con sus aliados. Entonces, no tiene solución fácil, ¿vale? Eva, habla. Eva, ¿vas a hablar? Ah, pues se ha debido equivocar, es que ha dado a... No, sí, a ver, ¿se me escucha? Vale, que sí, es que tenía este silenciado sin querer. Yo entiendo lo que querías decir, pero obviamente aquí hay algo más fundamental que toda la geopolítica, yo creo, que es el tema de las vidas que llevan años viviendo de esa manera, me refiero, en el sentido de, joder, es que muchos palestinos, bueno, los palestinos están viviendo de una manera, no sé,
que Hay muchos, o sea, de hecho, el problema de los refugiados palestinos no se ha solucionado, porque estuvieron primero en Jordania, de ahí los expulsaron en los años 70, se fueron al Líbano, que fue lo que desencadenó la guerra del Líbano del 82, y también, y entonces es un problema, ¿no? Efectivamente, lo de los refugiados y de la gente palestina, sí, sí. Sí, claro, sigue, Eva. no sé, no, simplemente eso, que, a ver, que entiendo que sobre todo esto va en asunto de geopolítica, pero que creo que, o sea, a ver, no sé, que creo que No, como educadoras sobre todo no debemos olvidarnos de esa parte y que me sí, parece que va siempre, o sea, o sea, que entiendo lo que querías decir, pero claro, por otra parte, seguir manteniendo Israel tal como está, o sea, como entendiéndolo como Estado, como lo entiende la gente, es entender que va a seguir ejerciendo una opresión sobre cierta parte de población, ¿no? O sea, no sé si me explico, pero bueno, sí, que sí, es sí. una tontería de intervención, quiero decir, porque no tampoco aportó nada, pero era eso, simplemente. No, sí, 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 sí tienes toda la razón. O sea, bueno, lo que dice Kaunas y Camilo, sí, efectivamente, el Líbano tiene una realidad compleja que esa no la voy a explicar. Ya digo que hay un capítulo súper largo en el libro, o sea que, porque lo consideré muy importante. Una de las razones de la supervivencia del Líbano es la protección europea que tiene y occidental, porque Siria ha querido en diferentes momentos cogerlo, aglutinarlo, ¿vale? Eh, Sí, 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 sí. O sea, el problema con el Líbano es que sigue siendo inestable porque además ahora incluso es más inestable todavía porque hay mucho refugiado de la guerra de Siria que está yendo al Líbano, ¿vale? Entonces, el problema del Líbano es que es una cosa que se llama democracia consociativa en la que hay un intento de equilibrio de las diferentes confesiones religiosas desde el punto de vista político y además digo que tiene unos vecinos fronterizos complejos como son Siria y Israel, que entre ellos se odian mutuamente. Entonces, o sea, yo entiendo lo que queréis decir, pero vuelvo a decir, vamos a poner el problema en términos más sencillos. ¿Qué es lo que pasa con España y Cataluña? ¿Vale? O sea, aquí es muy fácil hablar desde el punto de vista de un país muy lejano y decir que, hombre, claro, que habría que barrer España, digo, Israel o tal, o no sé, que yo no estoy defendiendo la situación de opresión. Lo que quiero decir es que la situación geopolítica está consolidada. O sea, Israel es un país con reconocimiento internacional. El pueblo, que decía que una cosa es el Estado y otra cosa es la voluntad popular, eso tampoco es fácilmente discernible, ¿vale? No, Camilo, no. O sea, hay una parte, la parte, digamos, más asociada tradicionalmente musulmana chií que sí quería, pero la suní y la maronita cristiana no quería. O sea, por eso digo que la cuestión del Líbano es más complicada. Pero a lo que voy es que la solución no es fácil porque, por lo que digo, porque todas las rayas que tenemos aquí son rayas que se han producido a través de los mismos hechos que hemos explicado hoy en Palestina. ¿Vale? Lo que pasa es que esto es bonito de verlo, como decía Gauna, desde el punto de vista sociológico, porque es bonito porque lo hemos, bueno, vosotros no, ni yo tampoco, pero ha habido gente que lo ha podido ver en directo, la gente que tiene más edad, el proceso de creación de ese país y lo que eso ha generado de opresión frente al otro. ¿Vale? Pero lo que quiero decir es que así se han creado todos los países. Hace 100 años, 200, 300, 400, y ahora no nos acordamos de eso. Entonces, el problema de esta situación es que hay una clara partición en la que internacionalmente casi todo el mundo está de acuerdo que tendría que haber una partición muy clara y muy evidente, y sin embargo Israel sistemáticamente está violando esa partición. Y de hecho se está quedando con más territorio del que debía, que hemos visto desde lo verde inicial hasta lo que tiene ahora, ¿no? Palestina. Eso es indiscutible y como decías tú, Eva, desde el punto de vista de la educación, de la intervención y todo, eso es una cuestión humanitaria. Pero el otro es un proceso de formación de los estados y de los países, ¿vale? Claro, pero ¿cuáles son las medidas? Eso es lo que quiero haceros entender. ¿Vale? Claro, sí, pero claro, las medidas se están tomando. Quiero decir, desde el punto de vista internacional ha habido y sigue habiendo muchas resoluciones. En diferentes años ha habido muchas resoluciones que siguen exigiendo a Israel que se retire de determinados territorios. Pero el problema aquí es lo que decíamos antes,
¿vale? Que no hay una policía que haga caso de eso y que hay potencias internacionales que la apoyen. Sí que se aplican determinadas sanciones internacionales, pero otras no salen porque Estados Unidos las veta, ¿vale? Y cuando no, ¿vale? Como pasaba en otras partes del mundo, es Rusia la que las veta. En China, las resoluciones con respecto a Birmania, es China o Rusia las que las veta. No, ya, sí, por eso digo, pero que el problema humanitario no está en relación directa con el problema geopolítico. Y es lo que quería decir, que eso ha pasado en todo. O sea, nuestro problema humanitario, de gente que no llega a fin de mes, de no sé qué, no sé cuántos, es independiente del problema geopolítico. Son diferentes niveles. Entonces, siempre va a existir eso. Porque fijaos que os he puesto que el territorio palestino ha estado controlado por al menos 12 o 15 imperios. Y nos acordamos solo de Israel. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo ahora. Pero Palestina ha estado conquistada y dominada por entre 12 y 15 imperios. Si el Imperio Otomano no hubiera quedado, el Imperio Otomano seguiría controlando Palestina, no los palestinos, el Imperio Otomano. Si no hubiera habido el follón que ha habido y los británicos no se hubieran querido retirar, el que controlaría el territorio sería el Reino Unido o posiblemente Estados Unidos si hubiera sido su sucesor, o la Unión Soviética, me da igual, o en su momento, o Rusia ahora, ¿vale? Quiero decir con esto que el problema lo estamos viendo in situ, en directo, casi como quien dice, y lo vemos cotidianamente, pero que no es una solución fácil, o sea, no es un problema complicado y que no tiene solución fácil. No, sí, bueno, lo que dice Clara sí, pero en realidad el problema judío es que en Israel, en realidad, hay pocos judíos. Quiero decir que el problema de los de Israel es que no es un, o sea, la gente mayoritariamente será atea. Quiero decir, no es que sean judíos religiosos, no. Igual que en la mayor parte de los países árabes, pues la mayoría son ateos. Lo que pasa que sabemos que es un país de tradición judía o un país de tradición islámica como en España. En España es un país de tradición, o Europa, son países de tradición cristiana, sea protestante, católica o lo que sea. Pero eso no significa, ¿vale?, que la población sea religiosa. La mayoría de vosotros sois ateos, pero estáis en un país cristiano. Pues lo mismo pasa con Israel, ¿vale? No es una cuestión religiosa, es una cuestión inicialmente étnica y territorial, ¿vale? Y lo que dice Camilo, sí, pero ya, que vuelvo a decir, pero el problema es que hay un desplazamiento y hay una conquista, pero que eso es, sí, o sea, lo que originalmente, digamos, lo que buscaba inicialmente Israel, a pesar de lo que dijera, era crear un Estado-nación. Es decir, lo que pasa que es fundamental para Israel que haya mano de obra palestina, ¿vale? Como para nosotros es muy importante que vengan los temporeros de Marruecos y nadie dice nada, ¿vale? O sea, quiero decir que es muy fácil implicarse a veces en los problemas que están muy lejos, pero que tienen realidades sociales, políticas, culturales, religiosas muy, muy complicadas, ¿vale? Sí, bueno, yo también me tengo que marchar, que llevamos 2 horas. Lo que pasa es un tema muy, muy, muy bonito, ¿vale? Sí. Uf, yo creo que no viviría en ninguno, pero quizá uno de los, bueno, inicialmente uno de los seguros era Siria, hasta que estalló la guerra. Pero yo viviría seguramente en los Emiratos Árabes Unidos o incluso en Arabia Saudí, alguno de esos. Afectos religiosos no, ¿vale? Por lo que eso pudiera pasar. En Jordania es muy, muy estable también, ¿vale? Israel es muy estable. El problema es, porque ya digo que se ha estabilizado el conflicto. El problema es el fronterizo. Sí, o sea, esto está abierto para todas las personas. Yo puse la UR y lo mismo. Bueno, el Líbano es un país que pero ahora ya está un poco complicado también. Beirut es una ciudad también muy bonita y que de hecho que es bastante desarrollada y demás. Perdona, lo que me pregunta Clara es que sí, que el viernes podéis entrar a través de la UR igual
que os mandé, es que no sé de dónde no sé si eres Clara, no sé qué Clara eres, no sé si eres mi Clara o una Clara de otro amigo, pero sí podéis entrar por la misma UR, ¿vale? Igual, hacéis lo mismo y ya está, ¿vale? Ah, vale, pues eso, puede entrar igual por el mismo medio, ¿vale? Bueno, venga, nos vamos, que al final he dicho que nos íbamos a ir antes que el otro día y al final nos hemos tirado 2 horas. Yo lo siento porque es que no son temas complicados, ¿vale? De ver en muy poco tiempo. Bueno, pues a vosotros por estar ahí y que, bueno, pues que de aquí al viernes, pues que tengáis una buena cuarentena, ¿vale? El,